Lo hice. La acabé con esa barra herrumbrosa del taller, esa que mi padre dejaba abandonada entre las herramientas antiguas. La tomé con ambas manos y actué. Observé cómo el fluido rojo comenzaba a brotar, cómo sus ojos me observaban sin comprender, cómo su boca se abría, pero ningún sonido emergía. Y continué. Persistí hasta que cesó todo movimiento, hasta que el silencio invadió todo. ¿Alguna vez has detestado tanto a alguien a quien aprecias que sientes que eliminarlo es la única vía para liberarte? ¿Alguna vez has percibido que la persona más valiosa en tu existencia se transforma en tu adversario más feroz sin que puedas impedirlo? Necesito relatar esto. Necesito que alguien atienda mi perspectiva, porque ya no soporto retener este secreto. Sé que mi acción es inexcusable. Sé que muchos me rechazarán tras esto, pero anhelo que captéis que no soy un ser despiadado. O quizás sí lo sea. No lo determino. Solo sé que esa noche, algo en mi interior se fragmentó eternamente, y no existe reparación posible. Me llamo Valerio. Tengo 17 años ahora. Bueno, tenía 16 cuando ocurrió. En este momento, cada jornada que transcurre me hace sentir como si envejeciera un siglo entero. Resido en un distrito laboral de una urbe que no vale la pena especificar. Una de esas localidades donde todos se saludan, pero nadie se conoce en profundidad. ¿Comprendes? Donde las personas intercambian gestos cordiales en las vías públicas, pero cierran las persianas al percibir clamores en la vivienda colindante. Mi núcleo familiar siempre fue un caos. Mis progenitores se separaron cuando yo contaba con 8 primaveras. Mi madre partió sin más. Un día estaba presente y al siguiente había evaporado. Dejó un escrito afirmando que precisaba redescubrirse, que no toleraba más esa existencia. Nos abandonó a mí y a mi hermana Lilia con mi padre. Lilia tenía 6 años entonces. Recuerdo que sollozó durante semanas indagando cuándo regresaría nuestra madre. Yo la engañaba asegurando que pronto, que solo había emprendido un periplo, pero ella jamás retornó. Aparecía esporádicamente, cada pocos meses, para depositar algo de efectivo y desvanecerse nuevamente. Nunca permanecía más de 60 minutos. Nunca inquiría sobre nuestro verdadero estado. Mi padre, Jacinto, se transmutó en otra entidad tras la separación. Comenzó a ingerir en exceso. Regresaba al hogar emanando un aroma a licor económico y con esa mirada opaca que me infundía pavor. Al inicio solo vociferaba. Nos increpaba por cualquier nimiedad, porque el espacio estaba desordenado, porque generábamos alboroto, porque simplemente existíamos. Luego iniciaron los impactos físicos. Primero hacia mí, ya que era el mayor, el responsable del hogar según él, así que debía resistir. Me azotaba con el correaje, con la palma abierta, en ocasiones con el puño apretado cuando su ebriedad era extrema. Aprendí a no derramar lágrimas. Aprendí a permanecer inmóvil y a aguardar a que concluyera. Pero lo más atroz no eran los golpes. Lo más devastador era lo que le infligía a Lilia. Al principio yo lo ignoraba. Ella era muy menuda y no captaba la situación. Mi padre ingresaba a su alcoba durante las madrugadas. Yo lo oía. Percibía sus pisadas pesadas en el corredor. Oía cómo abría la entrada de su habitación. Escuchaba los gemidos sofocados de Lilia. La primera ocasión en que lo descubrí, contaba con 10 años. Me incorporé una noche porque oí a Lilia lamentarse con mayor intensidad de lo habitual. Me aproximé a su puerta y la entreabrí. Ligeramente. Lo que presencié me dejó petrificado. Mi padre estaba allí, sobre ella, y Lilia se quejaba en silencio con los ojos cerrados. Me quedé helado. No supe cómo reaccionar. Cerré la puerta con lentitud y regresé a mi espacio temblando.
Esa noche no concilié el sueño. Esa noche algo en mi interior se extinguió. Tras eso, empecé a observar con mayor detalle. Comencé a notar indicios. Cómo Lilia se tensaba al llegar mi padre. Cómo evitaba su mirada. Cómo a veces exhibía marcas moradas en los brazos que atribuía a juegos en el exterior. Pero yo conocía la realidad y me detestaba por no intervenir. Me aborrecía por ser un temeroso. Lilia y yo nos volvimos inseparables en esos periodos. Éramos lo único que poseíamos. Por las noches, cuando mi padre se dormía embriagado en el diván, nos reuníamos en mi alcoba y conversábamos en murmullos. Llorábamos en conjunto. Ella me narraba lo que mi padre le imponía, y yo la estrechaba mientras ambos vibrábamos. Le juraba que algún día escaparíamos de allí. Le aseguraba que la resguardaría, pero eran promesas huecas. Yo era mero infante. No podía salvaguardarla de nada. Recuerdo una velada específica. Lilia tenía 9 años y yo 11. Mi padre había sido particularmente agresivo esa noche. La había castigado por una calificación deficiente en aritmética. Luego la condujo a su espacio. Cuando al fin emergió y se retiró a descansar, fui en su busca. La hallé ovillada en su lecho, tiritando. Me tendí a su lado y la abracé. «Valerio», susurró con tono quebrado, «¿por qué nos acontece esto? ¿Qué error cometimos?» «No cometimos ninguno, Lilia. Nada de esto es responsabilidad tuya», respondí mientras las lágrimas surcaban mi rostro. «Deseo que él se desvanezca», afirmó ella. «Deseo que mi padre nos deje en paz». «Yo también», admití, «yo también». Permanecimos así toda la noche, enlazados, lamentándonos en silencio, dos criaturas fracturadas que solo se tenían mutuamente. En el centro educativo, yo era el extraño, el joven taciturno que siempre estaba aislado. No contaba con compañeros genuinos. La gente me esquivaba. Creo que percibían el desorden en mí. Circulaban habladurías sobre mi linaje, sobre mi padre y su adicción al licor, sobre cómo a veces llegaba ebrio a recogerme y provocaba escenas. Los demás jóvenes se mofaban, me apodaban el vástago del beodo, me empujaban en los pasadizos. Una vez me sumergieron la cabeza en el retrete. Yo no me defendía. ¿Para qué? Ya estaba tan deteriorado que nada de aquello me afectaba en verdad. Lilia, por el contrario, era distinta. Ella era apreciada, atractiva, extrovertida, siempre sonriente. Nadie imaginaría lo que ocurría en el hogar. Era experta en disimularlo, superior a mí. Tenía numerosos aliados. Asistía a celebraciones. Era animadora en el conjunto deportivo. Yo la observaba en el instituto rodeada de individuos y me interrogaba cómo lo lograba. ¿Cómo podía simular que todo marchaba bien cuando las noches eran un tormento? Pero había algo adicional, algo que empecé a percibir cuando Lilia rondaba los 12 años. Comenzó a alterarse. Ya no se lamentaba tanto, ya no acudía a mi alcoba por las madrugadas. Cuando intentaba dialogar con ella sobre mi padre, me eludía. Me indicaba que exageraba, que las circunstancias no eran tan graves. Al inicio supuse que solo intentaba perseverar a su modo, que erigía barreras para resguardarse, pero había algo en su mirada, algo que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. Un día, cuando yo tenía 14 y ella 12, la confronté. Mi padre había salido y estábamos solos en la morada. Ingresé a su espacio sin anunciarme. «Lilia, debemos conversar», le dije. Ella estaba sentada en su lecho contemplando su dispositivo. Ni siquiera alzó la vista. «¿Sobre qué?», inquirió con acento hastiado. «Sobre mi padre. Sobre lo que te impone. Debemos actuar. ¿Podemos acudir a las autoridades? ¿Podemos confidenciar a alguien en el instituto? ¿Podemos?» «No», me interrumpió. Al fin me miró. Sus ojos eran gélidos,
No vamos a proceder de esa manera. ¿Qué? Lilia, él te daña. Debe cesar. Debemos. Dije que no, Valerio. Déjalo estar. No es tu asunto. ¿Cómo no es mi asunto? Eres mi hermana. Te está perjudicando y... No me perjudica, vociferó. Se incorporó. ¿Por qué no puedes dejar las cosas tranquilas? Todo estaba en orden hasta que inicias con esto nuevamente. Me quedé observándola sin comprender. ¿En orden? ¿Cómo puede estar en orden, Lilia? Él te ha agredido desde que eras menuda. Lo sabes, yo lo sé. Debemos. Vete de mi espacio, dijo con voz monótona, y no vuelvas a mencionar esto. Me retiré, desconcertado y atemorizado. Algo andaba mal. Algo había mutado en Lilia, y yo ignoraba qué era. Los meses transcurrieron, y la brecha entre nosotros se amplió. Lilia apenas me dirigía la palabra. Pasaba todo su tiempo en su alcoba o fuera del hogar. Cuando estaba presente, se encerraba horas con mi padre. Al principio creí que él la coaccionaba, pero luego empecé a notar elementos incongruentes. Cómo se acicalaba antes de que mi padre arribara, cómo le sonreía, cómo a veces oía carcajadas provenientes de la habitación de él. Carcajadas, no lamentos, carcajadas. Me negaba a aceptar lo que mi mente insinuaba. Era imposible, enfermizo, pero las señales eran evidentes y cada vez más palpables. Había misterios en esa morada, misterios que se ocultaban en cada rincón, en cada mirada esquivada, en cada puerta sellada, y yo estaba atrapado en el centro de todos ellos, intentando descifrar qué había sucedido con la hermana que solía lamentarse conmigo en las madrugadas, la hermana que me confesaba su deseo de que mi padre se desvaneciera. ¿Dónde estaba esa chiquilla? ¿Qué le había infligido mi padre para transformarla tanto? Yo persistía en padecer. Mi padre continuaba azotándome, increpándome, pero con Lilia era diferente. Con ella era casi afectuoso. Le obsequiaba artículos, le entregaba fondos, la llevaba a sitios, y ella lo aceptaba todo con una sonrisa que me congelaba el alma. Intenté dialogar con ella varias veces más. Siempre me repelía, siempre me instaba a ocuparme de mis propios asuntos. Una vez le inquirí directamente si mi padre aún la contactaba de esa forma. Me miró con una expresión indescifrable y me respondió: ¿y si te dijera que ya no me incomoda? ¿Y si te dijera que lo comprendo? Tú no captas nada, Valerio. Eres solo un chiquillo. Esas palabras me desintegraron, porque en ese instante supe que había perdido a mi hermana, que la chiquilla que se lamentaba conmigo ya no existía, que algo espantoso había ocurrido en su interior y yo no había podido impedirlo. En el instituto, las circunstancias se agravaron para mí. El hostigamiento se intensificó. Había un grupo de jóvenes que me hacía la existencia insoportable. Me despojaban de mis pertenencias, me empujaban, diseminaban falsedades sobre mí. Afirmaban que era un desviado, que espiaba a las muchachas en los vestidores, que era un excéntrico. Nada de. Aquello era veraz, pero nadie me creía. Los instructores no intervenían. Yo estaba completamente aislado. Empecé a herirme a mí mismo, solo un poco al inicio, solo para experimentar algo distinto al dolor constante en mi pecho. Me realizaba incisiones menores en los brazos, en las piernas, donde nadie pudiera detectarlas. El sufrimiento físico era más manejable que el emocional. Era algo que podía dominar. Las madrugadas eran lo más penoso. Permanecía despierto atendiendo los ruidos de la morada, las pisadas de mi padre, las puertas que se abrían y cerraban, y a veces, lo que más me devastaba, oía la voz de Lilia. Pero ya no se quejaba, ya no imploraba auxilio, a veces incluso reía, y eso me destruía más que cualquier otra cosa. ¿Qué enigma guardaba Lilia? ¿Qué había ocurrido para que se alterara tanto?
¿Y por qué sentía yo que todo estaba a punto de estallar de la peor forma conceivable? Había algo sombrío expandiéndose en esa morada, algo que trascendía los daños que habíamos sufrido en la infancia, algo que involucraba a Lilia de una manera que yo aún no podía asimilar por completo, pero lo desentrañaría, y cuando lo hiciera, nada retornaría a la normalidad. Las cosas siguieron deteriorándose. Yo me sumergía en un abismo cada vez más profundo, y no había nadie que me extendiera una soga. En el instituto, el acoso era cotidiano, incesante, implacable. Cada jornada era un calvario. Los jóvenes me aguardaban en los corredores, me arrojaban la comida durante el receso, garabateaban frases horrendas sobre mí en las paredes de los sanitarios. Valerio es un perturbado. Valerio debería desaparecer. Nadie te aprecia, excéntrico. Leía esas expresiones y parte de mí comenzaba a internalizarlas. Hubo una jornada particularmente adversa. Estaba en mi penúltimo año de secundaria. Contaba con 15 años. Lilia tenía 13. Ese día, un grupo de jóvenes me acorraló tras las lecciones. Eran 5 contra 1. Me impulsaron contra los armarios y empezaron a impactarme. Golpes en el abdomen, en el rostro, patadas cuando me desplomé al suelo. Nadie me dio. Había otros alumnos observando, pero nadie actuó. Solo extrajeron sus dispositivos y registraron el suceso. Cuando al fin se fatigaron y se marcharon, permanecí allí tendido, sangrando, mientras oía las risotadas alejándose por el pasillo. Arribé al hogar con el rostro inflamado y la vestimenta rasgada. Mi padre estaba en el diván, ebrio como de costumbre. Me observó y emitió una carcajada amarga. «Te vapulearon otra vez. Eres lamentable, Valerio, un fracasado. No sé cómo resultaste tan frágil, tan inservible». No repliqué. Solo me dirigí a mi espacio, pero antes de llegar, oí voces en la alcoba de Lilia. Ella y mi padre dialogaban. Me aproximé a la puerta y atendí. «No te inquietes por Valerio, padre», decía Lilia con tono suave. «Él siempre ha sido así, endeble, no como nosotros». «Tienes razón, mi joya», respondió mi padre. «Tú y yo somos distintos, excepcionales. Él jamás lo asimilaría». «Lo sé», dijo Lilia. Y luego oí algo que me petrificó el alma. Oí un beso, seguido de risotadas cómplices, risotadas de dos individuos que compartían algo privado. Me alejé de la puerta sintiendo náuseas. No podía ser auténtico, no podía estar ocurriendo, pero lo estaba. Mi hermana menuda, la chiquilla que solía lamentarse en mis brazos, estaba allí con nuestro progenitor, riendo, besándolo, actuando como si fueran compañeros y no parientes. Esa noche me herí más profundo de lo habitual. Vi el fluido rojo fluir por mi brazo y anhelé poder continuar hasta desvanecerme, hasta cesar de existir, porque este mundo era demasiado atroz para soportarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Yo me hundía más en la melancolía. Dejé de alimentarme adecuadamente. Perdí mucho peso. Tenía ojeras permanentes porque apenas conciliaba el sueño. En el instituto era un espectro. Nadie me dirigía la palabra, nadie me percibía. Era invisible, salvo cuando los acosadores requerían un objetivo para su crueldad. Hubo un instante en que creí que quizás las circunstancias podrían mejorar. Conocí a una joven en mi lección de letras. Se llamaba Emilia. Era nueva en el instituto, reservada, silenciosa como yo. Empezamos a charlar un poco, solo sobre volúmenes al inicio, pero luego sobre otros temas. Ella era gentil conmigo. Me sonreía. Por primera vez en años sentí algo similar a la expectativa. Pensé que quizás podría tener un aliado, quizás incluso algo más. Le propuse salir.
Fue lo más audaz que había realizado en mi existencia. Ella me miró con esos ojos amplios y por un momento creí que aceptaría, pero luego su expresión se alteró. «Lo lamento, Valerio», dijo. «Eres un buen joven, pero he oído cosas sobre ti, cosas extrañas, y no puedo arriesgarme. Lo lamento». Se marchó. Y yo permanecí allí, inmóvil, sintiendo cómo los últimos fragmentos de expectativa se desmoronaban en mi interior. Los rumores me habían aniquilado, incluso esa diminuta posibilidad de alegría. Esa noche, después de que Emilia me rechazara, algo dentro de mí se resquebrajó aún más. Regresé a casa con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. «He oído cosas sobre ti, cosas extrañas». Esas palabras eran como un veneno que se filtraba en cada rincón de mi mente, recordándome que no había escapatoria, que mi vida estaba marcada por rumores que no podía desmentir. La casa estaba silenciosa cuando llegué, pero el aire se sentía pesado, como si los secretos de esas paredes estuvieran a punto de aplastarme. Me encerré en mi cuarto, pero no pude dormir. No podía dejar de pensar en Lilia, en mi padre, en lo que había visto y oído. Sus risas, sus susurros, sus besos. Todo era una traición que se clavaba en mi pecho como un cuchillo oxidado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no podía controlar. La rabia crecía como una sombra oscura que me envolvía, pero también había miedo, un miedo profundo y paralizante. ¿Qué estaba pasando con Lilia? ¿Cómo había pasado de ser mi aliada, mi confidente, la niña que lloraba conmigo, a ser esta extraña que reía con nuestro padre, que lo miraba con ojos que no deberían pertenecer a una hermana? Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que tal vez estaba malinterpretando las cosas, pero las señales eran demasiado claras. Había algo enfermo en esa casa, algo que iba más allá de lo que mi mente podía procesar. Recuerdo una tarde, quizás una semana después de mi encuentro con Emilia. Estaba sentado en el comedor tratando de hacer tareas cuando Lilia entró. Llevaba el uniforme de animadora, el cabello perfectamente recogido, una sonrisa que parecía pintada. Me miró de reojo, como si yo fuera un mueble más en la casa, algo insignificante. «¿Qué haces?», preguntó, no porque le interesara, sino como si quisiera llenar el silencio. «Nada», murmuré, manteniendo la vista en mi cuaderno. Ella se acercó a la nevera, sacó una soda y se apoyó en la encimera, observándome. «Estás raro, Valerio, más de lo normal», dijo con un tono que destilaba burla. Intenté ignorarla, pero sus palabras me quemaban. «Tal vez porque estoy cansado de vivir en este infierno», respondí sin mirarla. Ella soltó una risa corta, seca. «Siempre tan dramático. No todo es tan malo, ¿sabes? Podrías aprender a relajarte, como yo». Me quedé en silencio, apretando el lápiz hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Relajarme? ¿Cómo podía hablar así, sabiendo lo que pasaba en esa casa, sabiendo lo que mi padre le había hecho durante años? Esa conversación fue como una chispa. Encendió algo en mí, algo que no podía apagar. Empecé a seguirla con más atención, a observar cada movimiento, cada gesto. Noté cómo se arreglaba cuando sabía que mi padre estaba por llegar, cómo se ponía perfume, cómo se cambiaba de ropa para verse más presentable. Noté las miradas que compartían, las sonrisas cómplices, las veces que se encerraban juntos en la habitación de él, y cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de asco y furia que me hacía querer gritar. Pero no gritaba. Me tragaba todo, lo guardaba dentro, donde se acumulaba como veneno. Una noche no pude más. Mi padre había salido y Lilia estaba en su cuarto. Decidí enfrentarla de nuevo,
aunque sabía que no serviría de nada. Toqué su puerta y entré sin esperar respuesta. Estaba acostada en su cama, mirando su teléfono, como siempre. «Lilia, tenemos que hablar», dije, tratando de mantener la voz firme. Ella suspiró, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Otra vez con esto, Valerio? Ya te dije que no quiero hablar de nada». Me acerqué, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. «Sé lo que está pasando con papá. Sé que ustedes están juntos, como si fueran algo más que padre e hija. Eso está mal, Lilia. Está enfermo». Ella dejó el teléfono a un lado y me miró, sus ojos fríos como el hielo. «¿Y qué si es así? ¿Qué vas a hacer? ¿Correr a la policía? ¿Contárselo a alguien? Nadie te creería, Valerio. Eres el bicho raro de la escuela, ¿recuerdas? Yo soy la víctima perfecta, y tú eres el que siempre ha estado roto». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Éramos un equipo», dije, mi voz temblando. «Solíamos estar juntos contra él. ¿Qué te pasó, Lilia? ¿Cómo puedes defenderlo después de todo lo que te hizo?» Ella se levantó de la cama, acercándose a mí. «¿Quieres saber qué pasó?» «Crecí, Valerio. Aprendí que no puedes cambiar el mundo, pero puedes adaptarte. Papá me quiere, me cuida, me da cosas que tú nunca podrías darme. ¿Qué tienes tú? Nada. Eres un perdedor, siempre lo has sido». Me quedé sin palabras, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «Él te destruyó», susurré. «Te convirtió en esto». Ella rió, una risa cruel que me heló la sangre. «No, Valerio. Él me salvó. Me enseñó a ser fuerte, a tomar lo que quiero. Tú eres el que está destruido, no yo». Salí de su cuarto con el corazón destrozado. Cada palabra suya era una puñalada, pero también era una confirmación. Lilia no era la víctima que yo recordaba. Se había convertido en algo más, algo que no podía entender, algo que me aterrorizaba. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché risas otra vez. Venían de la habitación de mi padre. Él había regresado, y Lilia estaba con él. Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos, pero no podía bloquear los sonidos. No podía bloquear la verdad. Mi hermana, mi pequeña Lilia, estaba enamorada de nuestro padre, o al menos eso creía ella. Y él, el hombre que nos había roto a ambos, la había manipulado hasta convertirla en su cómplice, en su aliada, en algo mucho peor. Los días siguientes fueron un infierno. En la escuela, el acoso no cesaba. Los chicos me esperaban en los pasillos, me empujaban, me insultaban. «Valerio, el enfermo», decían. «El hijo del borracho». Una vez, alguien escribió en mi casillero: «Mátate, nadie te echará de menos». Leí esas palabras y, por un momento, lo consideré. Pensé en cómo sería desaparecer, dejar de sentir este dolor que me consumía. Pero luego miraba a Lilia, veía su sonrisa falsa en el comedor, veía cómo todos la adoraban, y la rabia me mantenía vivo. No podía rendirme, no mientras ella y mi padre seguían con su juego enfermizo. Intenté buscar ayuda, pero ¿a quién podía acudir? Los profesores me ignoraban. Los rumores sobre mí, los mismos que Lilia había ayudado a esparcir, habían destruido cualquier posibilidad de que alguien me tomara en serio. Una vez intenté hablar con un consejero escolar. Le conté, con la voz temblando, que en casa las cosas no estaban bien, que mi padre era violento. Pero no mencioné lo de Lilia, no podía. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. El consejero me miró con lástima. Me dijo que entendía que mi padre tuviera problemas con el alcohol, pero que debía trabajar en mi actitud y buscar formas de comunicarme mejor con mi familia. Salí de su oficina sintiéndome más solo que nunca. Nadie iba a ayudarme, nadie iba a salvarnos.
Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Fue un día cualquiera, una tarde después de clases. Estaba en mi cuarto cuando recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Contenía un enlace a un video. Lo abrí y lo que vi me dejó sin aliento. Era un video grabado en la habitación de mi padre. En él, Lilia y él estaban juntos, en la cama, riendo, tocándose de una manera que me hizo sentir enfermo. Pero lo que más me impactó fue Lilia. No estaba siendo forzada. Ella era quien iniciaba todo, quien lo besaba, quien sonreía como si estuviera feliz. El video tenía una fecha. Era de hacía 3 semanas. Al final del video, llegó otro mensaje. Tu hermana no es lo que parece. Pregúntale por lo que le dijo a la policía el año pasado. No entendía nada. ¿La policía? ¿Qué había dicho Lilia? Respondí al mensaje, preguntando quién era, qué significaba, pero no hubo respuesta. Pasé horas mirando ese video, repitiéndolo una y otra vez, sintiendo cómo mi corazón se rompía con cada fotograma. Luego, cuando mi padre se quedó dormido esa noche, tomé su teléfono. Busqué en sus mensajes, en sus correos, en cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y lo encontré. Un archivo, un reporte policial, escondido en una carpeta de su correo. Era una denuncia que Lilia había presentado el año anterior. No era contra mi padre, como debería haber sido. Era contra mí. Decía que yo la había tocado, que yo era quien entraba a su cuarto por las noches, que yo era el abusador. Todo era mentira. Todo. Pero ella lo había dicho. Había firmado una declaración. Había llorado frente a los oficiales, diciendo que su hermano mayor la estaba lastimando. La investigación no prosperó porque no había pruebas, porque yo nunca hice nada. Pero el daño estaba hecho. Los rumores en la escuela, las miradas de los profesores, el rechazo de Emilia, todo tenía sentido ahora. Lilia había inventado esas mentiras para proteger a mi padre, para desviar cualquier sospecha hacia mí. Me había convertido en el chivo expiatorio de su relación enfermiza. Seguí buscando, desesperado por entender. Encontré mensajes entre Lilia y mi padre, mensajes que hablaban de amor, de planes para el futuro, de cómo se irían juntos cuando ella cumpliera 18, a un lugar donde nadie los conociera. «Te amo, papá», escribía ella. «Eres el amor de mi vida. Valerio nunca lo entenderá. Es solo un estorbo. Un estorbo. Eso era yo para ella. Un obstáculo en su retorcida fantasía». Pero lo peor vino después. Encontré un diario escondido bajo el colchón de Lilia. Lo abrí y cada página era más dolorosa que la anterior. Las primeras entradas, de cuando tenía 9 o 10 años, hablaban de su miedo, de su dolor, de cómo odiaba lo que mi padre le hacía. Pero luego, poco a poco, las palabras cambiaban. Empezaba a escribir sobre cómo mi padre la hacía sentir especial, sobre cómo le decía que nadie la amaría como él. Y ella lo creía. A los 12 años, escribía que estaba enamorada de él, que esperaba con ansia sus momentos juntos, que se sentía poderosa a su lado. Y luego estaban las entradas sobre mí. «Valerio es tan débil», escribía, «siempre llorando, siempre quejándose. A veces desearía que desapareciera. Él no entiende lo que papá y yo tenemos. Es un estorbo». Leí esas palabras hasta que las lágrimas emborronaron las páginas. Mi hermana, la niña que solía acurrucarse conmigo en las noches de terror, ahora me veía como un enemigo. Me deseaba fuera de su vida. Pero había una entrada que me rompió por completo. Era de hacía 6 meses. Decía: «Hoy Valerio intentó hablar conmigo otra vez sobre papá. Es tan molesto. No entiende que papá y yo nos amamos, que esto es real. Tuve que amenazarlo con decir que él me tocó. Funcionó. Se veía tan asustado.
tan patético. A veces pienso que sería mejor si simplemente se fuera, si se muriera. Papá y yo estaríamos en paz. Cerré el diario. Mi cuerpo temblaba. No podía respirar. Mi hermana, mi Lilia, quería que muriera. Había elegido a nuestro padre, el hombre que nos había destruido a ambos, por encima de mí. Había construido un mundo donde yo era el villano, donde yo era el problema. Me senté en su cama, mirando las paredes de su cuarto, decoradas con fotos de ella sonriendo con sus amigos, con su equipo de animadoras, con mi padre. Y en ninguna de esas fotos estaba yo. Era como si nunca hubiera existido para ella. Esa noche, algo cambió dentro de mí. La rabia que había estado creciendo durante años se convirtió en algo más, algo oscuro y peligroso. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo el saco de boxeo de mi padre, el blanco de los rumores de Lilia, el perdedor que todos despreciaban. Pero aún no sabía qué hacer. Una parte de mí quería correr, escapar, dejar todo atrás. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada. Y luego estaba esa otra parte, la parte que susurraba que Lilia era el problema, que ella era la que me había traicionado, la que me había destruido. Esa voz se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Unos días después, ocurrió algo que me empujó aún más cerca del borde. Estaba en la escuela, tratando de pasar desapercibido, cuando uno de los chicos que siempre me acosaba, un tipo grande llamado Tomás, empezó a hablar de Lilia. Dijo cosas horribles sobre ella, cosas que no repetiré, cosas que me hicieron ver rojo. Normalmente soportaba todo, pero esa vez no pude. Me lancé contra él, descargando toda mi rabia acumulada. Lo golpeé hasta que mis puños sangraron, hasta que otros chicos me separaron. Me suspendieron por una semana. Cuando llegué a casa, mi padre estaba esperando, cinturón en mano. Me golpeó hasta que no pude mantenerme en pie. Lilia estaba allí, mirando, sin hacer nada. Solo me observó con esos ojos vacíos. «Esto es tu culpa», dijo mi padre mientras me pateaba. «Todo lo malo en esta casa es por tu culpa». Lilia se acercó a él cuando terminó. Lo abrazó. «Tranquilo, papá», dijo con voz dulce. «Ya pasó. Vamos a tu cuarto. Te haré sentir mejor». Se fueron juntos y yo me quedé en el suelo, sangrando, roto en todos los sentidos. Esa semana de suspensión fue un infierno. Estaba atrapado en casa, escuchando sus risas, sus susurros, sus secretos. Cada sonido era una puñalada. Intenté escapar, pero no tenía a dónde ir. Y entonces, al cuarto día, llegó ese mensaje, ese video que lo cambió todo. Ese video que me mostró la verdad sobre Lilia, sobre sus mentiras, sobre su traición. Y con ese video, supe que no podía seguir así. Supe que algo tenía que cambiar, aunque aún no sabía qué. Esa semana de suspensión fue como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día atrapado en esa casa era una tortura. Los sonidos de Lilia y mi padre, sus risas, sus susurros, se filtraban a través de las paredes, perforando mi mente como agujas. Intentaba taparme los oídos, pero era inútil. La verdad estaba allí, frente a mí, imposible de ignorar. Mi hermana, la niña con la que había compartido lágrimas y promesas, se había convertido en alguien que no reconocía. Y yo, Valerio, de 17 años ahora, pero de 16 en ese entonces, estaba al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo del que no habría retorno. El cuarto día de mi suspensión, después de recibir ese video devastador, mi mente era un torbellino de furia y desesperación. No podía dejar de reproducir las imágenes en mi cabeza. Lilia y mi padre, riendo, tocándose, planeando un futuro juntos mientras yo era solo un estorbo.
pero el mensaje que acompañaba el video, esa mención sobre lo que Lilia le había dicho a la policía, me obsesionó. ¿Qué había hecho ella? ¿Cómo había llegado tan lejos? Decidí que tenía que confrontarla. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca, aunque sabía que me destrozaría aún más. Esa tarde, mi padre estaba fuera, probablemente bebiendo con sus compañeros de trabajo. Lilia estaba en la sala, viendo televisión, con esa actitud despreocupada que tanto odiaba. Me acerqué y me senté frente a ella, mis manos temblando, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. «Lilia», dije, mi voz apenas un susurro. «Sé todo. Sé lo que está pasando con papá. Sé lo que le dijiste a la policía sobre mí. Sé que me acusaste de cosas que nunca hice». Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de algo en sus ojos. Miedo, culpa, fastidio. No podía descifrarlo. «¿Y qué?», respondió, su tono frío como siempre. «¿Qué vas a hacer al respecto, Valerio? ¿Crees que alguien te creería?». Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo la rabia quemaba cada rincón de mi ser. Éramos un equipo, Lilia. Solíamos protegernos mutuamente. Llorábamos juntos, ¿recuerdas? Me prometiste que saldríamos de esto juntos. ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Cómo pudiste inventar esas mentiras sobre mí? Ella se rió, esa risa cruel que había aprendido a detestar. ¿Traicionarte? Oh, Valerio, siempre tan dramático. No te traicioné. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Papá me quiere, me protege. ¿Qué has hecho tú por mí? Nada más que quejarte y arrastrarme contigo a tu miseria. Sus palabras eran como dagas, cada una más profunda que la anterior. Él te destruyó, Lilia, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Te manipuló, te convirtió en esto. Esto no es amor, es enfermo. ¿No lo ves? Ella se puso de pie, acercándose a mí, su rostro a centímetros del mío. ¿Enfermo? No sabes nada, Valerio. Papá me dio poder, me dio control. Me enseñó que puedo tener lo que quiera si juego bien mis cartas. Y lo hago. Tengo todo lo que quiero. Ropa, dinero, atención. ¿Qué tienes tú? Nada. Eres un perdedor, y siempre lo serás. Me quedé sin palabras, temblando de rabia y dolor. Éramos hermanos, susurré. Solíamos ser todo el uno para el otro. ¿Qué pasó con esa niña que me abrazaba por las noches, que me decía que quería escapar? Ella me miró fijamente, y por un segundo creí ver un atisbo de la antigua Lilia, pero desapareció rápidamente. «Esa niña está muerta», dijo con voz plana. «La maté porque tenía que sobrevivir. Papá me ayudó a convertirme en alguien más fuerte. Y tú eres solo un recordatorio de lo débil que solía ser. Me das asco, Valerio. Deberías hacer lo que todos esperan. Desaparecer. El mundo sería mejor sin ti». Se dio la vuelta y volvió al sofá, como si no acabara de destrozarme con sus palabras. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo los últimos fragmentos de mi humanidad se desmoronaban. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Deberías desaparecer. El mundo sería mejor sin ti. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, mientras la rabia y el dolor se mezclaban en algo nuevo, algo oscuro y peligroso. Fue entonces cuando lo decidí. Lilia tenía que desaparecer. No porque quisiera hacerle daño, no porque la odiara, sino porque sentía que era la única forma de detener este infierno, de liberarme del peso que me aplastaba. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, actuaba normal, como si nada hubiera cambiado, pero por dentro estaba planeando. No era un plan frío, calculado. Era puro instinto, pura emoción. La rabia había consumido todo lo demás. Cada vez que veía a Lilia, cada vez que la oía reír con mi padre, la veía como un monstruo.
no como mi hermana. Un monstruo creado por años de abuso, un monstruo que me había traicionado, que me había destruido. Y yo no podía permitir que eso continuara. La noche en que todo sucedió fue un viernes. Mi padre había salido, diciendo que volvería tarde. Lilia estaba en su cuarto, como siempre. Yo estaba en el mío, pero no podía quedarme quieto. Mis manos temblaban, mi pecho ardía. Me levanté y fui al garaje. Allí estaba, entre las herramientas oxidadas de mi padre, esa barra de hierro pesada, con un extremo puntiagudo, que él usaba para mover las brasas de la chimenea. La tomé. Era más pesada de lo que recordaba, fría al tacto, áspera por el óxido. Subí las escaleras, cada paso resonando en mis oídos como un tambor. No estaba pensando con claridad, solo sentía. Sentía el peso de años de dolor, de traición, de impotencia. Llegué a la puerta de Lilia. Estaba entreabierta. La vi acostada en su cama, mirando su teléfono, con esa expresión despreocupada que tanto odiaba. Empujé la puerta. Ella levantó la vista y cuando vio la barra en mis manos, sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez en años, vi miedo en su rostro. «Valerio, ¿qué haces?», dijo, su voz temblorosa. No respondí. Me acerqué, la barra firme en mis manos. Ella intentó levantarse, pero fui más rápido. Levanté la barra y la descargué con toda mi fuerza. El primer golpe la alcanzó en el hombro. Gritó, un sonido agudo que me atravesó, pero no me detuve. Volví a golpear una y otra vez. Ella levantó los brazos, intentó rodar fuera de la cama, pero yo seguía, ciego por la rabia. «Valerio, para, por favor», gritaba. Lo siento. Pero sus disculpas eran vacías, demasiado tardías. Seguí golpeando. La barra se tiñó de rojo, la cama se tiñó de rojo, todo se volvió rojo. En algún momento dejó de gritar, dejó de moverse, pero yo continué. Lágrimas corrían por mi rostro. Estaba sollozando mientras lo hacía, pero no podía parar. Era como si algo más hubiera tomado el control, algo que no era yo, algo que había crecido en mí durante años de sufrimiento. Cuando finalmente me detuve, mis brazos ya no podían sostener la barra. La dejé caer al suelo, el sonido metálico resonando en el silencio. Me quedé allí, mirando lo que había hecho. El cuerpo de Lilia estaba irreconocible. Había sangre en las paredes, en el suelo, en mí. Me arrodillé junto a la cama, la miré, y por un instante vi a la niña que solía ser, la que lloraba conmigo, la que me abrazaba. «Lo siento, Lilia», susurré. «Lo siento, pero no podía seguir así». No hubo respuesta, solo un silencio pesado que llenaba la habitación. No sé cuánto tiempo estuve allí. Eventualmente me levanté. Tenía que hacer algo. Mi padre llegaría pronto, y no podía dejar que viera esto. Limpié lo mejor que pude. Moví el cuerpo al garaje. Lo coloqué como si hubiera sido un accidente, como si se hubiera caído y golpeado con algo. Cambié las sábanas, escondí la barra. Cuando mi padre llegó, borracho como siempre, le dije que Lilia había salido con amigas. Apenas me escuchó, gruñó algo y se fue a dormir. Al día siguiente, encontré el cuerpo de Lilia en el garaje. Llamé a la policía, llorando, diciendo que mi hermana había tenido un accidente. Vinieron los paramédicos, los oficiales. Hicieron preguntas. Yo actué devastado, y en parte lo estaba. Había destruido a la única persona que alguna vez me importó, aunque me hubiera traicionado. La investigación fue breve. Era menor, no había pruebas claras de que fuera algo más que un accidente. Mi padre, demasiado ebrio, no notó las inconsistencias. Creo que, en el fondo, se sintió aliviado de que su secreto muriera con ella. Me enviaron a un centro para menores con problemas. Pasé un año allí, en terapia, pero nunca conté la verdad.
Dije que estaba triste por la pérdida de mi hermana, que me sentía culpable por no haberla protegido. Me dejaron salir. Volví a casa con mi padre, pero él estaba roto. Sin Lilia no tenía nada. Bebía más, se descuidó. 6 meses después, murió de cirrosis. Me quedé solo. Ahora, a los 17, vivo en esa casa, en el mismo lugar donde todo ocurrió. A veces entro al cuarto de Lilia, me siento en su cama y pienso en lo que pudimos haber sido si mi padre no nos hubiera destruido. ¿Me arrepiento? No lo sé. Una parte de mí dice que sí, que debí buscar ayuda, que debí hacer algo diferente. Pero otra parte, la que aún lleva las cicatrices de años de abuso y traición, dice que no, que Lilia me destruyó primero, que ella y mi padre me habrían eliminado si no hubiera actuado. Lo que más me atormenta es lo que encontré después. En el diario de Lilia había entradas de los últimos días antes de que todo ocurriera. Escribía que estaba confundida, que no sabía si realmente amaba a mi padre o si solo había aprendido a sobrevivir. Mencionaba mi nombre, decía que me extrañaba, que deseaba volver a ser la niña que lloraba conmigo. A veces miro a Valerio y veo su dolor. Escribió. Me pregunto si tomé el camino equivocado, pero ya es tarde. Hice demasiado daño. Los dos estamos perdidos. Leí esas palabras y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, aún había una parte de la verdadera Lilia, una que quería ser salvada. Y yo la destruí justo cuando empezaba a despertar. No sé si soy víctima o culpable. No sé si Lilia era un monstruo o solo otra víctima. Solo sé que esa noche, cuando levanté esa barra, sentí alivio. Un alivio fugaz, como si por un momento fuera libre. No me arrepiento de ese sentimiento, pero vivo con las consecuencias, con su rostro en mis pesadillas, con el peso de la barra en mis manos. Y ahora les pido algo. Denle me gusta a esta historia. Sé que es extraño después de algo tan oscuro, pero necesito saber que alguien me escuchó, que alguien entiende. Suscríbanse, compartan sus propias historias en los comentarios. Quiero saber que no estoy solo. Gracias por escuchar mi verdad.